Maquiavelo argumentó que el destino de un ejército estaría menos sujeto a la fortuna si estuviera organizado de forma que pudiera resistir y recuperarse del primer ataque enemigo. Aquí aplica un argumento similar a la conducción de la política interior y exterior por parte de un individuo, es decir, un pequeño grupo o una asociación política. Si un actor unitario puede verse inicialmente dominado por la superioridad numérica de sus oponentes, pero si es capaz de resistir su primer ataque, podrá dividirlos. Y para ilustrar este principio, Maquiavelo no solo señala la forma en que los senadores romanos pudieron reducir el poder de los tribunos manipulando las elecciones, para que así algunos de ellos se opusieran a otros, como se describió anteriormente, sino que también muestra cómo el principio se aplica a la política exterior cuando una nación se encuentra aislada, como le pasó a Venecia, cuando todas las demás potencias italianas se opusieron a ella, pero pudo hacer tratos especiales con miembros individuales de la alianza y así separarlos de ella. Es decir, cuando varios gobiernos hacen la guerra contra un estado, ese estado solitario a veces puede hacer un tratado separado con un miembro de la alianza en su contra y romper el ataque. Esto le sucedió a Venecia, que se vio asediada por todos lados, pero logró que Milán rompa su alianza y negocie una paz que le permitió conservar sus territorios. Ahora pasamos al capítulo 12 de este tercer libro. Maquiavelo sugiere que una de las maneras en que un capitán prudente supera la oposición es obligar a sus soldados a luchar y facilitar la rendición del enemigo. Lo que podría parecer un trato misericordioso, prometiendo perdonar a quienes depongan las armas, resulta ser un método calculador para lograr la victoria al menor precio. De esta manera, un capitán prudente que va a conquistar una ciudad debe medir la facilidad o la dificultad de tomarla conociendo y considerando la necesidad que obliga a sus habitantes a defenderse. Como se observó anteriormente, las ciudades son más difíciles de conquistar después de una rebelión que al principio, pues al principio se rindieron fácilmente sin tener motivos para temer el castigo por no haber cometido ninguna ofensa, explicando que tal obstinación también surge del odio natural que los príncipes y las repúblicas vecinas sienten entre sí, lo cual proviene de la ambición de dominio y de los celos por su estado, especialmente si son repúblicas, como sucedió en Toscana. Maquiavelo indica de nuevo cómo su consejo a quien busca la gloria se aplica a la política exterior florentina. Quien considere bien a los vecinos de la ciudad de Florencia y de Venecia no se sorprenderá, como muchos lo hacen, de que Florencia gastara más en guerras y adquiriera menos que Venecia, pues todo esto se debe a que los venecianos no tenían ciudades vecinas tan obstinadas en la defensa como Florencia, porque todas las ciudades vecinas a Venecia estaban acostumbradas a vivir bajo un príncipe y no libres. Y al igual que Roma, Maquiavelo sugirió en el segundo libro que Florencia tendría que adquirir un imperio de ciudades previamente libres, en parte por la fuerza y en parte ofreciéndoles una alianza, un tanto engañoso como socios iguales, y para que dicha alianza pareciera más ventajosa que la independencia total, también enfatizó que Florencia no solo necesitaría reunir y entrenar un ejército compuesto por sus propios ciudadanos, sino también permitir que su nuevo socio siguiera viviendo bajo sus propias leyes. Después Maquiavelo retoma la cuestión de la relación entre lo uno y lo múltiple, preguntando: ¿en qué es más confiable un buen capitán con un ejército débil o un buen ejército con un capitán débil? Primero cita el juicio de Tito Livio, basado en la experiencia de los romanos con Coriolano, de que la república creció más por la virtud de sus capitanes que por la de los soldados. Pero Maquiavelo reflexiona que las historias muestran que los ejércitos virtuosos, privados de sus capitanes, también han ganado batallas. César,
Pensaba que ninguno de los dos debía ser valorado demasiado. Sin embargo, dado que un buen capitán puede entrenar a un buen ejército si se le da la oportunidad, y un buen ejército sin un buen líder suele volverse insolente y peligroso, concluye Maquiavelo. Así que un capitán que tiene tiempo para instruir a los hombres y la oportunidad de armarlos es mucho más confiable que un ejército insolente, sin líder, sin dejar lugar a dudas sobre la recomendación que hace a sus jóvenes lectores con ambiciones políticas. Afirma que la gloria y la alabanza deben ser duplicadas para aquellos capitanes que no solo tuvieron que vencer al enemigo, sino también instruir a su ejército. De esta manera, los líderes de la República Florentina se opusieron y por lo tanto retrasaron los intentos de Maquiavelo de reunir y entrenar una milicia local, no solo para defender la ciudad, sino también para tomar ciudades cercanas como Pisa. Si sus jóvenes lectores hubiesen deseado revivir el gobierno republicano en Florencia, no solo necesitarían arrebatarle el control del gobierno a los Médici mediante una conspiración, también tendrían que superar la corrupción del pueblo florentino, entrenándolo para que se defienda. De ser así, la reforma o reordenamiento de la República Florentina seguramente no ocurriría y mucho menos se mantendría en un día, ya que era un proyecto a largo plazo. Ahora, en el capítulo 14, Maquiavelo muestra que las estrategias prometedoras pueden ser contraproducentes si las tropas no están entrenadas para obedecer órdenes específicas provenientes de una línea o de mando establecida, debido a que las nuevas voces o los inventos engañosos sobresaltan a las tropas. Pueden ayudar a un capitán a contrarrestar o ganar ventaja sobre su enemigo, pero tales dispositivos también tienden a causar pánico y desorden en sus propias tropas, de modo que el engaño se descubre fácilmente. Al igual que en su discusión sobre el uso de los ritos religiosos para inspirar miedo al fracaso, en el capítulo 15 del libro 1, Maquiavelo concluye aquí que el entrenamiento superior de las tropas romanas les permitió superar las temibles ilusiones fabricadas por sus enemigos, al igual que en su discusión sobre las limitaciones de la artillería. Maquiavelo también insiste en que no hay sustituto rápido o inteligente para un ejército bien entrenado. Ya en el capítulo 15, Maquiavelo resume la lección central de su análisis de los capitanes, argumentando que un solo individuo, y no muchos, deben estar al mando de un ejército y que varios comandantes perjudican. Cuando varios capitanes tenían opiniones diferentes sobre cómo proceder y solo la virtud de los soldados los protegía, los romanos designaban un dictador. Maquiavelo señala que esta otra lección que sus contemporáneos no aprendieron de la historia. Si sus líderes buscaban las causas de la ruina de los ejércitos italiano y francés en sus tiempos, se encontrarán que las más poderosas fueron enviar a lugares a más de un comisionado para administrarlos mejor, pero esto solo provocó una confusión incalculable. Finalmente, Maquiavelo estipula como ley fundamental que dentro de la guerra, un ejército debe tener un solo general. Incluso si los hombres son de capacidad superior, colocar a dos o más de estos líderes en puesto de autoridad es sumamente arriesgado.